noches, señoras y señores. Muchísimas gracias por estar un miércoles más aquí en El Toro por los Cuernos. Este miércoles lo vamos a dedicar a un gran desconocido. Un desconocido que lleva ya casi miles de años de historia y que tenemos nosotros la suerte de estar o de formar parte precisamente de sus itinerarios. Ese gran desconocido, hace una semana, que a mí me llamó mucho la atención porque en La Voz de Galicia venía que un grupo de personalidades inglesas, bueno, no solo inglesas, como ahora veremos, se interesaban por Ferrol, punto de partida del camino inglés. Para hablar de esto, que es interesantísimo, ya lo verán ustedes, tenemos yo creo que el artífice de esta aventura maravillosa que puede tener unas consecuencias muy importantes en el desarrollo de nuestra ciudad. Es el presidente de Tesouros de Galicia, Javier Rodríguez Losada. Muy buenas noches, Javier. Buenas noches, Pepa. Muchísimas gracias por estar aquí, por venir de La Coruña, de Cambre, ¿no? De Cambre, y por visitarnos. Tú eres el presidente de Tesouros de Galicia. ¿Qué es Tesouros de Galicia? Pues mira, Tesouros de Galicia es una iniciativa absolutamente formada por voluntarios preocupados por la situación del patrimonio. De esa manera nosotros pretendemos promover acciones positivas en relación con patrimonio en un sentido muy amplio. Es patrimonio, por supuesto, que voy a decir, la Torre de Hércules, la Catedral de Santiago, las murallas de Lugo, que son los tres sitios patrimonio de la humanidad que tenemos íntegramente en Galicia, aparte del Camino de Santiago. Pero también es patrimonio la gastronomía, la naturaleza, la cultura, tanto tangible como intangible. El patrimonio es algo muy amplio. Nos preocupa todo ese patrimonio y nos parece que hay un sitio para la sociedad civil y ahí queremos crear ese hueco, ese sitio común para que todos, pero tú también, cada uno de los que nos estén viendo también, pues se animen a participar de una manera, pues insisto, voluntaria, hasta donde quieran, e intentando valorizar eso que creo que le prestamos poca atención. Y Tesouros de Galicia llega a la conclusión un día de que hay un gran desconocido y es un auténtico tesoro de Galicia, que es el camino inglés. ¿Qué es el camino inglés? ¿Cuándo arranca el camino inglés? Porque tú me comentabas hace un ratito que era el más antiguo de todos los caminos. Bueno, seguro que por la vinculación con el mundo, casi con el mundo celta. ¿Desde cuándo hablamos del camino inglés como tal? Bueno, tengo que empezar por decirte que me sorprende que cause tanta sorpresa hablar del camino inglés, porque parece que cómo es posible que alguien se fije en el camino inglés. Y hay que decir que los caminos de Santiago han sido nombrados embajadores de la marca España. Con lo cual, que alguien se sorprenda porque prestemos atención a semejante cosa, pues efectivamente es algo que llama la atención. El camino inglés es, por decirlo así, el hermano pequeño de otros caminos, o el hermano más pequeño, empezando por el mayor o el más reconocido, que sería el camino francés. Un camino que, hay que decirlo, empieza a estar o dar muestras de casi decir agotamiento por saturación. Mucha gente lo recorre, es cierto que es muy bonito y es muy largo y es muy emblemático y está muy reconocido, pero no quita que otros también pueden ser muy interesantes. Yo creo que el camino inglés tiene cosas absolutamente particulares, originales, que no tienen otros caminos. Y antes comentábamos, pues el camino inglés permite explicar a alguien de fuera lo que es una ría, aparte de unos paisajes que son únicos, los de una ría, pues una biodiversidad que es única, una gastronomía que es única, pasa por sitios, por parajes naturales, por parques naturales de un valor inigualable. Hay que explicar al que pasa por Ponte de Eume que no va a haber algo maravilloso como pueden ser las fragas del Eume, y no maravilloso porque le tengamos cariño, sino porque es que no existen unas fragas en Europa como las fragas del Eume. Es cierto que, insisto, las va a pasar. No se va a poder parar, aunque debería, creo yo, visitar el fantástico monasterio de Cabeiro. Pero si seguimos lo que nos recomienda Internet, que es hacer el camino en 5 días, pues debería dedicar como mínimo un día más en desviarse. Y yo creo que le merecería la pena. Pero muchas veces, pues esto no es posible. Sin embargo, sí es posible que a base de visitar el camino inglés, alguien decida volver a hablar del camino a sus amigos y decir, oye, que me han contado que tengo que volver porque hay cosas que no he podido ver. Y eso yo creo que es el reto del camino, ser escaparate de todo lo que estoy diciendo, de productos gastronómicos, de artesanía, de productos identitarios, aunque no sean artesanos, de cultura, de productos estacionales. El camino se puede hacer en verano, pero también en invierno. Nuestro magosto es algo mágico, nuestras costumbres son maravillosas y hay que decir, y lo sé porque me lo han dicho esta semana pasada,
que merece la pena lo que tenemos aquí. Tú te pones en contacto con una asociación inglesa, yo digo, pero tú dices es mucho más que inglesa, sí, porque es una asociación internacional, no solo inglesa. ¿Cómo te pones en contacto con ellos y ellos quiénes son y por qué están formados y por qué les interesó hacer la semana pasada el camino desde Ferrol? Bueno, dos preguntas. La primera, nosotros teníamos la vocación de valorizar nuestro patrimonio y nos parecía que el reto del patrimonio, igual que de muchas empresas en Galicia, es esa, por decirlo así, internacionalización. Para ello, pues nos marcamos el reto de ponernos en contacto con gente con nuestras mismas inquietudes e intentar comentarles cómo estábamos aquí y que conociesen lo que teníamos aquí. Y de esa manera llegamos a la red internacional de algo que se llama los National Trust. Un National Trust, y pongo el ejemplo del Reino Unido, que es probablemente el más cercano y más desarrollado que tengamos cerca, pues viene a ser una agrupación absolutamente no gubernamental, formada por voluntarios, pero que lleva más de 100 años funcionando. Y, por ejemplo, el National Trust de Inglaterra, Gales y el norte de Irlanda, dejo fuera Escocia, dejo fuera al resto de Irlanda, pues agrupa más de 4 millones de personas interesadas por patrimonio, interesadas por cultura, y que durante más de 100 años han ido recuperando sitios de interés. 4 millones de personas. Exactamente. Solo en Gales, Inglaterra y norte de Irlanda. Es impresionante. Pero es impresionante que recuperan cosas, llevan más de 300 sitios de interés recuperados, y un sitio de interés puede ser un jardín, un castillo, una casa emblemática o un faro. Y no solo que lo recuperan, que creo que nosotros aquí algunas cosas hemos recuperado, pero para mí el elemento diferencial es que son capaces de luego rentabilizar lo que hacen, generan más dinero y se lanzan a la siguiente aventura. En 100 años han recuperado 300, lo cual, pues una media, por decirlo así, de 3 lugares de interés por año es algo fantástico. Y por dar una idea, muchas de las series de televisión que hemos visto pues están grabados en sus sitios recuperados. Yo recuerdo una, porque le encanta a mi mujer, que es esa de Downton Abbey, pues estaba grabada en un sitio, una casa recuperada por ellos, que se puede visitar, cada uno de los 4 millones y pico de miembros pueden acceder a ella de manera gratis, pero que si no formas parte de ese, entre comillas, club, pues tienes que pagar. En cualquier caso, la valorizan y la comercializan para cosas como un plato, digamos, cinematográfico o cosas por el estilo. ¿Y esta asociación se pone en contacto contigo, o tú te pones en contacto con ellos y les dices, mira, hay esto? Bueno, efectivamente, nosotros no llegamos por casualidad, hicimos un poco de investigación, cuál era la asociación que nos gustaba más para nuestro proyecto de internacionalizar el patrimonio gallego. Finalmente nos decidimos por ella, nos ponemos en contacto. Tengo que decir que la vicepresidenta de nuestra entidad pues es una inglesa, lo cual facilitó todos los contactos. Y pues presentamos, digamos, nuestras credenciales. No cualquiera puede formar parte de ese club, te piden pues una serie de requisitos de formalidad, no puede ser una institución pública, tienes que ser una iniciativa pues independiente. Nosotros, lógicamente, hablando de patrimonio, nos tenemos que entender con cualquier organismo público, pero nadie digamos, de la administración forma parte de nuestra asociación. Una serie de requisitos que cumplimos, procedimos a tramitar la candidatura, les pareció bien. Hace 1 año y pico les invitamos también por otros motivos a Galicia, a un grupo reducido, y fue entonces cuando empezamos a madurar esta idea del camino inglés. La maduramos porque, insisto, nos interesa mucho que nos conozcan, era una continuación de nuestra intención de difundir nuestro patrimonio, pero a su vez porque tiene un apellido muy claro, inglés, camino inglés. Y nos parecía que era algo así como la puerta de entrada, hablando simplemente de los ingleses a Galicia. Hablo de simplemente los ingleses porque detrás de los ingleses están pues los galeses, los irlandeses, los del norte, los del sur, los escoceses. Y bueno, pues también por esa simpleza el camino se llama Camino Inglés, pero realmente abarcaba no solo a todos los que habitaban las Islas Británicas, sino tradicionalmente los que desde el norte de Europa cruzaban hacia las Islas Británicas para hacer el camino, llegar a Santiago y evitar Centro Europa, que por entonces era siempre un lugar muy conflictivo por la cantidad de guerras que había, ¿no? Entonces, ¿este camino tú crees que es el camino inglés? ¿Es anterior incluso al camino francés? ¿Hay estudios que lo corroboran? Bueno, más que sea previo, son, creo yo, paralelos, ¿no? El desarrollo es paralelo. Ocurre que sabemos que existía ya una conexión de Galicia con las Islas Británicas previamente al descubrimiento de la tumba del apóstol.
Es decir, puedo hablar de casos concretos como las excavaciones que se hicieron en los castros, concretamente de Carral, pues aquí al lado, y el arqueólogo pues ha encontrado desde un anillo que procedía del norte de Inglaterra hasta monedas que se utilizaban en Inglaterra, hasta armas que se utilizaban por entonces en Inglaterra. Es decir, está absolutamente contrastado que existía una relación comercial, había una autopista a lo largo del mar y conectaba pues las Islas Británicas con Galicia. Eso está absolutamente documentado. Entonces, por decirlo así, el descubrimiento del apóstol lo que hace es reinventar o promocionar esa ruta que ya existía, pero en un sentido pues ya más religioso, más en el sentido de los caminos, ¿no? 300 iglesias dedicadas a Santiago, decías tú, en Inglaterra, más o menos. 300 iglesias dedicadas a Santiago y al camino. Es algo que también se conoce muy poquito, es, como decimos siempre, cada vez que hablamos de un tesoro tiene una parte pues misteriosa, ¿no? Sí. Y el Camino Inglés fue realmente muy fuerte. La cantidad de gente que venía a través del Camino Inglés fue realmente importante y están documentadas entre 200 y 300 iglesias que en su momento tenían la advocación de Santiago, St. James o... lo que no sabemos ahora exactamente es por dónde iba ese camino, porque Enrique VIII llegó un momento en que dijo prohibida la peregrinación a Santiago. Tal era la importancia que tenía y tal era la repercusión cuando él hizo esa separación de las iglesias, que la prohibió definitivamente. O sea que lo prohíbe. Enrique VIII llega a prohibir peregrinos. Exactamente. Y hasta entonces no solamente era, como tú hablabas al principio, de una cuestión religiosa, sino que también los que iban y venían, aparte del motivo religioso, también hacían su intercambio comercial, ¿no? Le venía muy bien a las zonas a donde ellos venían, a Galicia, y le venía muy bien a Inglaterra también, ¿no? Había una tradición de peregrinaje, hay que recordar pues las Guerras Santas, Jerusalén, bueno, pues todo caballero inglés al final acababa yendo allí. Previamente visitaban Santiago. Muchas veces no tenían medios para hacerlo, con lo cual una manera habitual de venir aquí era traer productos que llegaban y los vendían, pero a su vez para volver lo que hacían era llevarse producto de aquí para allá. Entonces, por ejemplo, traían pues muchos temas textiles, cosas parecidas, y de aquí muchas veces se llevaban vino. Entonces, bueno, había no sé, un florecimiento también económico alrededor del camino, que por eso también decimos, no es original lo que nosotros promovemos alrededor del camino, porque realmente existe una oportunidad basada en lo mismo que se hacía pues hace muchísimos siglos. Sí, y ellos vienen, o sea, esta asociación viene, se ponen de acuerdo contigo, y os ponéis en peregrinaje desde Ferrol. Llegáis a Ferrol, y entonces, ¿cuántas personas? Entre ingleses y vosotros, ¿cuántos vienen? Bueno, que no eran solamente ingleses, sí, me dices. Sí, bueno, lo que te quería decir es que cuando hablamos del National Trust se refiere a un país, y cuando hablamos de la red internacional de los National Trust se refiere a todo el grupo de las 66 entidades que representan o representamos a 66 países. Y hablo de muchos millones de personas, lógicamente. Hombre, pues si solamente la Iglesia, perdona, son más o menos 4 millones de personas, la asociación internacional, ¿qué le calculas tú que pueden ser? Bueno, los registros que ellos manejan fidedignos, pues están hablando cerca de 7 millones de personas, aunque lógicamente hay gente que, por ejemplo, en el Reino Unido tienen más formalizada la pertenencia a ese club, entre comillas, y otros pues no tienen unas exigencias de pertenencia. Por ejemplo, nosotros no pedimos a la gente que se asocie y se registre o que pague cuotas, no lo hacemos, ¿no? Entonces la relación en ese sentido es un poco distinta, pero los que oficialmente están registrados rondan los 7 millones de personas, ¿no? 7 millones de personas. Entonces llegan unos miembros de esa asociación y sois... Como te decía, pues un grupo, por decirlo así, constante de aproximadamente 25 personas, al que se va uniendo gente que luego te comento un poquito cómo se hizo, ¿no? Pero en ese grupo de 25 personas hay más o menos la mitad que somos los que participamos de Tesoros de Galicia y la otra mitad que son los miembros de esa red internacional presididos por el representante australiano que vino para la ocasión y que es el presidente, acompañado del representante canadiense que es el vicepresidente, acompañado del director internacional que actualmente reside en Francia, acompañado del representante de Gales, que es el máximo responsable del National Trust allí. Es decir, acompañados cada uno de ellos con personas, ya no hablo de la cantidad de personas que vino, sino de la cualificación, de la experiencia, de lo que nosotros queríamos, porque realmente les exprimimos, queríamos que nos contasen cómo ven el camino, cómo creen que deberíamos promocionarlo, qué cosas hay que mejorar.
Y además se lo dijimos, os vamos a enseñar lo que hay, lo bueno y lo malo. Y a partir de ahí nos decís, después de una semana paseando, ¿qué os parece? ¿Merece la pena apostar? ¿Esto no tiene solución? ¿Qué se os ocurre? ¿No? Y de eso hemos estado hablando pues una semana. Y entonces, que es interesantísimo, entonces arrancáis y entráis por el puerto de Ferrol, bueno, de entrada pasáis ese arco y ya lo que te encuentras es con un derrumbe tremendo, bueno, mano derecha, te desvías. A ver, experiencias, sensaciones, ¿tú qué ves? La primera sensación es anterior a esa. La primera sensación es que nosotros preparamos, como te decía, un grupo estable de aproximadamente 25 personas e invitamos a todos cuantos quisieran participar a unirse. Y una cosa que nos pareció interesante es, por ejemplo, no dejar nadie fuera. Y cuando dijimos, oye, ¿qué gente puede no tener acceso a un camino inglés? Pues se nos ocurrió hablar de los discapacitados. Pedimos voluntarios y aparecieron 10 personas de la mano de COGAMI, que es la Confederación Gallega de Minusválidos, que dijeron, oye, nos animamos a hacer un tramo. No se puede hacer todo porque realmente no es accesible. Y se nos ocurrió otra cosa, es decir, oye, si viene gente que tiene especiales dificultades, ¿por qué no pedimos voluntarios para que ayuden a los discapacitados? Y se nos ocurrió una cosa que nos dijeron, eso es imposible, que era decir, señores, estamos en Ferrol está la Armada, ¿por qué no vamos a la Armada? Gente fuerte y que está todo el día haciendo ejercicio, y pedimos voluntarios a la Armada. Y ya me dijeron, Javier, no lo intentes, el almirante es una persona muy seria, te va a decir que no lo intentes, no pierdas el tiempo. Y entonces eso es el típico pique, que a mí me gusta, porque bueno, pues lo voy a probar, ya tengo el no. Y efectivamente lo fui a ver y todo lo contrario. Me dijo, Javier, realmente me pides una cosa que nunca se ha hecho, no es habitual, pero me parece maravilloso, o sea que nos volcamos. Lo que yo voy a hacer, me dijo el almirante jefe del Arsenal, es Manuel Garat. Exactamente. No voy a obligar a nadie, el que quiera que se apunte. ¿Cuántos necesitáis? Digo, bueno, pues una cantidad razonable sería por cada discapacitado que aparezcan 2 voluntarios por turnarse, porque van a hacer aproximadamente, eran 10 kilómetros hasta el polígono de la Gándara. Bueno, pues tengo que decirlo emocionado, que la lista de voluntarios fue impresionante. Sobrepasaba lo que tú te habías imaginado. Eran más de 50 y cortaron la lista, pero en 2 días. Quiero decir que lo bonito de esto es cómo se involucra a la gente. Hicimos el tramo, participaron unos, hicimos una presentación, la hicimos en Exponab, tuvimos allí un café, la hostelería de Ferrol participó con repostería local, detrás de cada bollito había la explicación en inglés de lo que se iban a encontrar, de por qué era tradicional. Se hizo en Exponab, no por casualidad, sino por lo que representa Exponab, el barco, lo naval, se quedaron impresionados. Tengo que decir que alguno había venido, estoy hablando ya del primer día, que fue el lunes 15, había venido alguno para pasar el fin de semana en Ferrol y ya habían visitado Exponab y ya lo conocían. Pero en cualquier caso eso sirvió para poner un poco el pistoletazo de salida de esta aventura. Y como hacemos y como hemos intentado siempre, dado que el patrimonio que nosotros queremos promover pues está en manos por ley de la administración pública, en cada uno de los ayuntamientos, si Ferrol no fue lo contrario, pues hablar con las corporaciones municipales, con el alcalde, y pues allí asistió el alcalde de Ferrol. Por supuesto, tengo que decirlo, toda esta aventura se hizo de la mano de la Diputación de la Coruña, que cofinanció este proyecto. Tenemos un equipo de 10 becarios de múltiples disciplinas colaborando con el proyecto. Participó, por supuesto, el almirante y tuvimos un acto que a lo mejor yo es que estaba muy emocionado, pero realmente me gustó mucho, ¿no? Y a partir de ahí pues empezamos a andar. Hablas de la Diputación, que es importantísimo, hablábamos antes porque la Diputación en este momento es el camino, discurre por una única diputación, que es la Diputación de La Coruña. Y entonces en este momento, así como siempre el poner de acuerdo las diferentes administraciones suele ser un motivo de trabas burocráticas y tal, ahora tenemos la suerte de que el camino inglés discurre todo por La Coruña, por la provincia de La Coruña. Entonces en este sentido la Diputación ha unado esfuerzos y os está apoyando. Efectivamente, nosotros hicimos como decía antes, si alguien quiere trabajar en patrimonio no queda más remedio que entenderse con la administración. Nosotros pensamos que la promoción del patrimonio tiene que ser algo global, tiene que acercarse al ciudadano porque es imposible, no hay medios suficientes para que esto se haga simplemente desde las administraciones.
En el caso de la Diputación de La Coruña, pues nos acercamos por la puerta llamando, diciendo, tenemos una idea, queremos agrupar gente recién salida de la universidad, con entusiasmo, con ganas, con diferentes formaciones. ¿Me perdonas un minuto? Sí. ¿Os acercáis? Pero no los conocíais de nada. No. O sea, tú tienes esta idea, este proyecto y vas y llamas a la puerta. Y en la Diputación te la abren. Me escuchan. Eso es interesante, te escuchan. Me escuchan. Y no sé si fui pues otra vez, que les pareció una cosa muy rara, pero prestaron atención. Y lo que promovimos fue, insisto, que 10 recién licenciados se volcasen en este proyecto durante 4 meses. De manera que cada uno, dividimos el recorrido en varios tramos, cada uno se hacía responsable de un tramo, investigaba, veía qué había, me refiero a lugares de interés, patrimonio en general, también costumbres locales, repostería local, gastronomía local, y de esa manera pues fuimos construyendo pues ese proyecto. Hablo de gente que algunos tenían más formación en turismo, otros tenían más formación en historia, otros en medio ambiente, otros, cada uno venía de su padre y de su madre, lo cual me parece que fue muy positivo porque aportó puntos de vista completamente diferentes. A su vez creo que para ellos fue muy interesante porque enriquece, se aprende a trabajar en equipo. No voy a decir que no surgiesen problemas y diferencias de criterios a veces, pero bueno, la vida es así, ¿no? Y en cualquier caso, bueno, tengo que decir, estamos ahora terminando la memoria de todos estos 4 meses porque hemos quedado en hacer una presentación formal a la Diputación con nuestras ideas, nuestras sugerencias, nuestras opiniones, también la de los invitados o las personas que nos acompañaron. Y en ese sentido, pues estamos a puntito ya de terminarlo. Y me hablabas de 5 tramos, ¿no? Sí. O sea, el proyecto se divide en 5 tramos. Primer tramo. Realmente en 5 días, y luego te detallo la diferencia, ¿no? El primer tramo lo hicimos el lunes día 15 y fue Ferrol-Pontedeume. Hacemos el recorrido, no cruzamos el puente, por decirlo así, hacemos el recorrido tradicional y hacemos la primera parada en Neda, donde a su vez pues aprovechamos, insisto, siempre lo hemos hecho, para decir, oye, pues hay una tradición muy grande del pan de Neda, el pan, la empanada, tenemos ahí una degustación. A su vez, insisto, igual que hicimos en Ferrol, pues participan los alcaldes de la zona, intentamos que todo el mundo se involucre. Seguimos hasta Fene, donde también de una manera pues que no esperábamos, pues tenemos allí una degustación de almejas, tengo que decir, maravillosas. Yo, gallego, no las había probado así en mi vida. No me digas. No. Y luego pues bueno, pues una representación musical, bailes tradicionales, pandereteiras, en fin, algo que la gente ya empezó a abrir la boca y no era tanto por la comida, era porque aquello salió muy muy bien. Seguimos, voy un poco deprisa por no entrar en muchos detalles, y ya casi llegando a Ferrol, pues llegamos a la playa de Cabanas. Y allí pasó otra anécdota muy curiosa, y es que concretamente el representante de Gales dijo, esto es maravilloso, yo aquí me pego un baño. Entonces hizo parar al grupo, porque él decía, yo necesito bañarme, esto es maravilloso, no hay gente, la temperatura es fantástica. Es cierto que llegamos ya un poquito tarde, pero él dijo, yo no me aguanto, yo me tengo que bañar, si queréis seguir, pero yo aquí me quedo. Y allí esperamos un rato porque efectivamente no lo podía soportar, tenía que bañarse en la playa de Cabanas. Hacía un día maravilloso, no de sol, pero sí de temperatura, y bueno, pues lo disfrutó mucho. Llegamos a Pontedeume y bueno, tuvimos la oportunidad, también nos recibió el alcalde, subimos al torreón característico de Pontedeume, de los Andrade. Tuvimos una segunda representación de baile tradicional, en este caso de niños pequeños, pero pequeños, 4, 5, 6 años. Vamos, emocionante otra vez. Subimos arriba a la torre, vimos un poco el panorama y bueno, durante todo este camino te puedes imaginar que hicimos, no sé si cientos o miles de fotos, cada una mejor que la anterior. Una jornada maravillosa la primera, pero os habíais dejado en el tintero, fíjate, las fragas del Leume, que es lo que tú hablabas, el monasterio de Cabeiro, que tú decías, es que solamente haría falta una jornada más sí. para no perder esta maravilla única en Europa. Es que, sí, lo hablábamos antes, visitar Pontedeume y no visitar las fragas del Leume, yo creo que además hablando de un camino vinculado a la religión es un pecado mortal. Es un pecado mortal no visitar las fragas, que no existe un bosque como ese, un bosque atlántico, en toda la Europa continental. Y dicen que hay uno parecido, que no es lo mismo, en Irlanda.
pero es que no se puede ir a pasar cerca de semejante joya y no visitarla. Y en esa joya hay allí algo que es mágico, que es Cabeiro. Pues no se puede no hacerlo. Pero es cierto que vamos a internet y el camino dice, dura 5 días. Bueno, pues con 5 días, lo primero es que ya hemos empezado en Ferrol, pero no hemos disfrutado de Ferrol. Ferrol debería ser, pues como han hecho estos señores, han venido el fin de semana y ya lo han recorrido. A mi juicio sería fantástico no solo Ferrol, sino, pues hombre, subiendo un poquito, tienes unos paseos, tienes una costa, y si quieres hasta San Andrés de Teixido, bueno... Disfrutar de Ferrol. Es único. Entonces yo creo que el camino tiene que ser eso, tiene que ser el escaparate. Hazlo en 5 días, pero lo que tenemos que ser capaces de contar todo lo que hay en el camino para que la gente diga, tengo que volver. Los mayores acantilados de Europa están ahí en Cedeira, no están en Escandinavia, los tenemos nosotros, pero ni nosotros lo sabemos. Las rías son esos 5 dedos maravillosos que puso Dios en el momento de crear el mundo. Efectivamente. Únicos en el mundo completamente. Y entonces nos estamos... Claro, la gente esta es una pena, porque dices 5 días, es que tengo que ir muy rápido. A lo mejor había que convertirlo en 7. ¿No sería una buena cosa empezar en Ferrol? Y que Ferrol tuviera, a mí se me ocurre un sitio precioso, que es ese edificio de aduanas que hay en el puerto, que está vacío. ¿Qué tal, por ejemplo, como un albergue de peregrinos, el primero ahí, en ese sitio? ¿A que no estaría mal? Por supuesto que sería un sitio fantástico. Yo tengo que decir, no lo conozco por dentro, no sé, detrás de cualquier decisión de este tipo hay lógicamente el estudio, la adaptación, el mantenimiento. Pero un albergue sería necesario. Un albergue como es primera imprescindible, medida, es imprescindible. ¿no? Nosotros sí, como decía antes, estamos preparando un informe con sugerencias y la primera es que Ferrol necesita un albergue. Es algo que hemos trasladado y que sé que se está hablando. Otra cosa es que estas decisiones, y sobre todo en momentos que vivimos, pues tampoco serán fáciles, pero a mí me parece que si se quiere promover, si se quiere promocionar, y más a nivel internacional, el camino inglés, esto es como dicen los ingleses, un must, algo obligado, ¿no? Es obligado. Y sí, yo creo que desde luego el edificio que tú dices sería fantástico, y creo que se están barajando diferentes alternativas que no son menos malas, pero yo ahí no quiero meterme porque... Yo te doy otra entrada, yo sí que me meto. Yo me meto con lo de aduanas y digo que sería un sitio maravilloso para hacer ese albergue, pero es que voy antes de llegar a Ferrol, y es esa ría maravillosa que tenemos, esa entrada, y vienen los yates, y vienen los barcos, y de repente se encuentran con que aquí en Ferrol no existe un puerto deportivo. Entonces, si me quiero yo atracar a algo, me tengo que ir a Ares. Luego, segunda etapa para ese camino. Primer punto, un puerto deportivo donde yo con mi barco pueda atracar, casi para ser reconocido, como decían, atracar y irme luego a Santiago, ¿verdad que sería una buena cosa? No. Puerto deportivo, albergue, ya. Todo lo que se haga mayores es fantástico, ¿no? Pero dentro de lo que yo te decía, obligado es un albergue. Obligado es un albergue. Todo lo que se haga mayores es fantástico, pero obligado es un albergue. Y luego me preguntabas antes, oye, ¿qué cosas también se podrían hacer? Bueno, pues lógicamente hay ¿Cómo cosas... podría contribuir? Porque tú decías, hablabas hace un momento, de la necesidad de que esto, y esta asociación también tiene, el promover, el involucrar a la sociedad en todo este proyecto, ¿no? Entonces, ¿cómo podría, por ejemplo, los ciudadanos de Ferrol, con sus diferentes negocios, orientarlos un poquito al camino? Pues mira, hay muchas opciones y esto daría para una conferencia, pero hay cosas que tienen sentido por sí solas. Es decir, si yo tengo un comercio y lo que quiero es promocionarlo, pues qué bonito y qué oportunidad representa que el camino me quede cerca. Ya no digo que pase por delante, me quede cerca. En la medida que yo tenga un comercio con productos verdaderamente identitarios, ya se encargará el peregrino de acercarse. Pero lógicamente yo los tengo que contar. No existe en este camino una tradición, hay que decirlo, hostelera, de servicios para el peregrino. No existe un menú del peregrino, no existen unos servicios. También es cierto que estamos hablando en este momento de un volumen de peregrinos que ha crecido mucho este año, pero venimos de abajo. Pero es como siempre, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Pero ellos hablarán, los que han estado, ¿verdad? Efectivamente. Todo eso es lo que se podría hacer desde un punto de vista más de lógica empresarial. Ya tengas una tienda de productos de alimentación, un bar, un restaurante, una tienda de artesanía, lo que tengas, pues todo eso, si lo difundes, si lo explicas, lo envuelves, lo relaciones con el camino, existe esa demanda. Este año yo creo que el camino inglés va a crecer de una manera importante y son estimaciones mías, pero yo creo que puede crecer hasta un 40% respecto al año pasado.
Aún así, no estamos hablando de las cantidades del camino francés, que está completamente disparado, pero promocionando y tratando bien a estos peregrinos, estos son los que luego arrastran y vienen más. Entonces a mí me parece que esa es una medida buena. Y por otro lado, supongo que hay mucha gente que nos está viendo y que no tiene un negocio, pero que le gusta y le parece que puede ser interesante promocionar el camino, defender el camino y que eso sea una seña de identidad. Pues a mí me encantaría que de alguna manera se organizasen esas jornadas de limpieza que muchas veces se organizan en los ríos y que todos ese día, yo tengo que decirlo, este domingo, me voy con mis hijos a limpiar el río Mero en Cambre. Bueno, ¿por qué no limpiar el camino inglés? Ya, eso está divertido. Te dan un palito, vas cogiendo, no te tienes que agachar, los metes en una bolsa, dejas las bolsas y al final viene una furgoneta que se lleva pues toda esa basura. Parece que no, pero la cantidad de basura que se recupera es impresionante. Sí. Y hay que decirlo, hay tramos del camino que lamentablemente están sucios. Botellas de plástico, bolsas, cosas que no tienen el mejor impacto. ¿Están limpios de silveras y de todo esto o no? ¿O es complicado? Hay algunos tramos que podrían estar más limpios, pero también te tengo que decir que en general está bastante bien. ¿Y está bien señalizado, por lo menos el tramo hasta Neda? Bueno, en general tampoco entraría yo mucho por ayuntamientos porque tengo que decirlo, llega un momento que el peregrino no sabe si está en el ayuntamiento A, B o C, pero en general señales hay bastantes, hay algunas que hacen falta reponer, hay algunos cruces que sí son cruciales, tampoco muchos, pero hay algunos que lo hay. Lo que sí es cierto, y es un comentario que nos hicieron cuando nos sentamos al final al llegar y hicimos una valoración de, oye, ¿y cómo lo habéis visto? Nos decían, oye, está muy bien, hay muchas señales, la flecha amarilla pues abunda, pero llega un momento en que el peregrino, y no en nuestro caso porque íbamos acompañándolos, pero decían, el peregrino puede pensar, oye, ¿y esto es oficial o esto es alguien que lo ha pintado? Porque también, hay que decirlo, estamos en el país de la picaresca. Yo tengo un negocio que me apetece y enseguida alguien pinta para allá. Y hay sitios donde te encuentras señales que van para los dos sitios. Y claro, cuando llevas en las piernas kilómetros y kilómetros, encontrarte en esa duda y decir, bueno, voy por aquí, y tener la sensación de que te has perdido, eso es frustrante y te sientes engañado. ¿Me perdonas un segundo? Vamos a publicidad y seguimos con la picaresca. Muy bien. Gracias.